¿Qué tal, Daniel? Esto requiere una distancia precisa para que se escuche y para que no haga, ¿no?, ruido. Bueno, muy bien. Estimadas y estimados, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir el día de hoy. Un saludo especial a mis colegas aquí en la mesa, la profesora Clet, la profesora Fresnedo, el doctor y profesor Santi. Es una gran satisfacción poder estar en este momento presentando un centro que hace muchos años, de hecho, viene trabajando. Uno puede decir que lo que venía trabajando era un grupo de profesores y de estudiantes que realizaban ciertas actividades. Sí, claro, podemos quitarle un poquito de solemnidad al trabajo que se ha realizado en todos estos años, pero la realidad es que se trata de un grupo de especialistas y de estudiantes, que a esta altura también muchos de ellos son especialistas, que han trabajado en torno, en principio, al arbitraje comercial internacional. Este grupo tiene un doble mérito. Primero, haber iniciado en la facultad a instancias, además, no sé propiamente si fue instancias originarias o con el impulso, pero realmente fue con el impulso trascendente del ex decano Gonzalo Uriarte, el haber iniciado en facultad la participación de nuestra institución en competencias de arbitraje comercial internacional, en competencias, obviamente, de práctica, no competencias reales, los denominados MUTs. En aquella época, cuando se le propuso al decano iniciar esta actividad, no dudó un segundo y no solo instó al grupo a que realizara la actividad, sino que además efectivamente ayudó, y ayudó en todo lo que se podía ayudar y se puede ayudar todavía en este momento, que es poner a disposición de los grupos todos los recursos que pueda tener la facultad, por lo menos los recursos físicos. Así que un gran recuerdo al exdecano en particular. En segundo lugar, este grupo tuvo la virtud de instalar en la facultad la necesidad de crecer en el estudio de esta materia, es decir, de tratar de imponer una agenda permanente para el estudio del arbitraje comercial internacional. Tanto los aspectos relativos a las competencias como este último han tenido cierto éxito. Digo cierto éxito porque el éxito vendrá a partir del trabajo de este centro que estamos, el éxito definitivo vendrá a partir del éxito de este centro que estamos creando, que acaba de crearse. No voy a alargar esta presentación con contarles a ustedes la trascendencia del arbitraje, no solo el comercial internacional, sino también el arbitraje de inversiones, y por supuesto también en el ámbito internacional público, el arbitraje entre países o entre organismos y países. O sea, esto creo que es algo que todos conocemos y sabemos. Pero la realidad nos muestra que en los hechos, en la actividad, en los litigios, cada vez más es un instrumento utilizado por los diversos operadores. Cada vez más es así. Nuestro país mismo está siempre y cada vez más involucrado en arbitrajes de inversiones, que son efectivamente muy importantes para un país sobre todo como Uruguay. En su momento, cuando se hizo la convocatoria para este lanzamiento, yo decía que en este lanzamiento se iba a hablar del centro, que tenía por finalidad la enseñanza, promover la investigación y promover el arbitraje. Luego, analizando el mensaje, no estuve muy de acuerdo conmigo mismo.
es el problema de escribir los mensajes en redes, que no hago nunca, pero cuando lo hago están mal. Porque el centro no tiene por función promover el arbitraje. Para eso están los demás centros que forman organizaciones profesionales, organizaciones también académicas, pero con un perfil focalizado hacia ciertas actividades puramente profesionales, y nuestra actividad es académica, aunque por supuesto muchos ejercemos también las profesiones jurídicas. Y como actividad académica en realidad no nos importa mucho la promoción del arbitraje, sino descubrir y poner en conocimiento de la comunidad y de todos los profesionales los problemas y las soluciones científicas que el arbitraje tiene y merece. Entonces, la función del centro es promover la investigación, promover la enseñanza y promover la práctica del arbitraje para que sea una práctica científicamente excelente. Además, tiene algunas competencias muy concretas este centro, que es la de promover la realización de competencias internacionales, cursos de difusión y organización de eventos, obviamente. Pero esto de las competencias está específicamente encomendada al centro. Y además tiene por función asesorar a órganos públicos e instituciones privadas de interés social cuando el Consejo de la Facultad se lo requiera. Naturalmente que como toda actividad, como todo centro académico, debe promover vínculos de intercambio con organizaciones nacionales e internacionales o extranjeras vinculadas a la temática. Es decir, que nuestra función es puramente académica y por lo tanto absolutamente trascendente. Cuando el Consejo analizó esta propuesta de creación del centro, incluyó en su denominación justamente esta, la de Centro Académico de Arbitraje. En esta función necesariamente va a tener que vincularse con los centros de arbitraje que existen en el país y en el extranjero. Esto sí, para promover dentro de su ámbito de actividad la realización de arbitraje. Sí, vamos a tener que cumplir esa función. Pero, insisto, nuestra actividad es académica. Creo que ha sido realmente un éxito la actividad de este grupo docente y de este grupo de estudiantes. Lo agradezco muy especialmente porque me consta que el esfuerzo que se hizo hace ya 10 años, más de 10 años, para poder realizar todas estas actividades fue un esfuerzo importantísimo. De hecho, en el primer grupo estuve invitado, pero no participé. Y por lo tanto es una enorme satisfacción que por lo menos en este momento ese esfuerzo esté coronado con un reconocimiento institucional de nuestra facultad y de la Universidad de la República. Tenemos mucho trabajo para hacer. Sepan que la facultad está comprometida con esta actividad, así como con las actividades de otros centros y grupos. Y quiero, por supuesto, agradecer muy especialmente a las profesoras Clet, Fresnedo y al profesor Valentín, que hoy no está presente aquí, que fueron quienes presentaron la nota formal, pero me consta, están aquí presentes en primera fila y en la mesa, me consta el esfuerzo realizado por el resto del equipo. Así que con esto felicitar a todos ustedes, agradecer nuevamente el esfuerzo y augurar que este centro debe ser una referencia en el país en esta materia y estoy convencido que también lo va a ser en la región. Muchas gracias y éxitos. ¿Ahí está bien esto? Dijiste de la distancia y la distancia. Yo ya soy experto en esto. Ok. Bueno. Que puedas moverte, pero no muy lejos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. El decano me sacó la mitad de la conferencia, así que yo, buenas tardes y hasta luego. Tenía asignada un poco, conversar con ustedes sobre la parte histórica, pero lo voy a enfocar desde otra perspectiva, por supuesto, para no solaparnos en las exposiciones. Es efectivamente cierto
que el decano, Gonzalo Uriarte, se presentó una tarde en la sesión ordinaria del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal y encaró a 2 jóvenes procesalistas, siguen siendo jóvenes, muy jóvenes, y les dijo que había una movida, que quería trabajar la fluidez de la comunicación y con la fluidez y con las universidades privadas, y que había algo muy concreto, muy importante, que él veía que el perfil estaba en procesal y entonces encaró rudamente a Santiago y a Alejandro. Y ellos me miraron a mí y me dijeron, nos está planteando esto, ¿qué hacemos? Y yo, ¿y ustedes? Y si usted va, yo voy. Dijeron, y ahí, eso fue así, de espontáneo. Y si usted se anima, yo como animarme, me animo a casi todo, en fin. Así que ahí empezamos, los 3, como, no sabíamos ni lo que era nada, y empezamos a pensar cómo, y bueno, surgió inmediatamente cuál era, obviamente, el otro espacio o el otro sector, el otro andarivel académico que no podía faltar, que era el derecho internacional privado. Así que inmediatamente nos conectamos con la profesora, como le digo yo, la profesora, y ahí se sumó privado y bueno, apareció Laura correteando como siempre, de un lado para otro, empecé a verla correteando todo el tiempo, y ahí empezamos a juntarnos y a pensar qué íbamos a hacer. Teníamos claro que era, bueno, un compromiso importante con la facultad, con la universidad también, y medio que nos parecía que hacía mucho hincapié esta jurisdicción o estos encuentros, no importa, no quiero acotar el tema, sino más bien ampliarlo, en la litigación, en derecho procesal, que siempre tenemos como un debe ahí que aprendemos, enseñamos mucho y nos está faltando a veces la bajada a la práctica. De todas maneras, los esfuerzos se han sostenido en todas las cátedras en bajar las cuestiones a la práctica. Así que teníamos la litigación en materia de derecho procesal internacional privado. Era como lo poco que teníamos a la vista. Y lo segundo que teníamos a la vista era que era y será clarísimo que la participación de los estudiantes debía ser universal, con un llamado abierto, que fue la primera actividad que tomó ese pequeño grupo, llamado abierto de méritos, más una entrevista, que fue lo que se nos ocurrió, porque tampoco teníamos tantas herramientas. Me acuerdo que se hizo un formulario que nos costó muchísimo para que fueran todas las entrevistas exactamente iguales, es decir, que nadie al entrevistador no le diera por hacer preguntas raras y al chico, niño, jóvenes, ¿no? Estudiantes que agarraran por cualquier vía, aquello. No, eso fue me parece una cuestión bastante inteligente de hacer un solo formulario con un solo tipo de preguntas y un tipo de respuestas acotadas. No que no los dejábamos hablar, pero esa compulsa, eso me acuerdo porque era un calor, la compulsa de los méritos, ¿se acuerdan allá en el anexo Socorro? La compulsa de los méritos nos fueron dando los perfiles. Si se van a reír me voy, ofendida. Está bueno. Los perfiles. Y ahí, no voy a contar todo. Bueno, y ahí nos fueron... Entonces nos fueron dando los perfiles y entonces venían un grupo, eran grupos como de A3, que estoy casi... Y venían y decían, Selva, esta chiquilina tiene esto, ay, eso no lo previmos, porque si uno es un ser humano medianamente inteligente, aprovecha las oportunidades. Entonces lo que los estudiantes nos decían nos fue sirviendo para después las otras entrevistas hacerlas con más amplitud o valorar ahí. Yo sé que hubo cosas que tuvimos que valorar, hicimos una mini reunión y las valoramos y dijimos, bueno, pero esto es un mérito relevante, no podemos decir, porque recién empezábamos. Lo único que solicitábamos era estudiantes de la casa y tener una escolaridad más o menos adecuada, porque es un indicativo, nunca es definitorio, y tener derecho procesal 2 aprobado, porque si no, no teníamos nada académico. Y no podíamos exigir tener derecho internacional privado aprobado, porque si no ya se iban.
Porque la gente... ¿Y por qué no privado? Por la razón del artillero, porque daban privado y se iban, dejaban de ser estudiantes y no podían participar. Pero hasta esos pequeños elementos molestos tuvimos que contestar. ¿Por qué no están los de privado? Bueno, así que... Y ahí gente que ahora ya, no voy a decir que es mayor, pero se sumaron a esas entrevistas una cantidad de aspirantes de derecho, aspirantes y graduados, ¿no?, de derecho procesal. Surgió la primera generación que está sentada ahí, de gente que yo creo que hay un componente que es un poco marginal lo que voy a decir. No, no es marginal, es lateral, pero no marginal. Yo creo que muchos alumnos siguen los liderazgos. Con esto quiero decir que había algunos liderazgos. En el caso de la persona que está ahí, tengo que decir que es mi liderazgo, por lo menos en principio, porque después ese liderazgo pasó a otros líderes, ¿no? Me parece que le debemos a la facultad y a la enseñanza universitaria eso de generar líderes, de generar más espacios de reflexión. Este, por supuesto, es uno. Como usted ha dicho, decano, como dice la profesora, es un espacio de reflexión, pero sin ninguna duda. Si hay algo, un lugar donde se es crítico, es en este ámbito. Es un ámbito profesional, yo diría de muy alto nivel. Creo que por suerte no me había dado cuenta que esto era tan complejo. Si no, creo que hubiera dicho que no. Pero por suerte estaba totalmente en la ignorancia y ahí comenzamos. Y entonces ahí se sumaron, por cooptación, por los que estaban en la vuelta, los dos iniciados por el propio decano, Laura Capalvo y un poco después Santiago Teodolos. Y un poco después, no sé, Gabriel antes o después, pero también se sumó, por supuesto, el profesor Gabriel Valentín. Bueno, ahí ya teníamos como más o menos la nave nodriza, más o menos era como ese grupo formaba bueno, sí, como la cabecera, no sé cómo decirlo, el núcleo de la cuestión. Y voy a destacar, porque para mí es fundamental en la universidad, que ese grupo, pese a que ellos eran mucho más jóvenes, los entrenadores, vamos a llamarlas así en la primera etapa como entrenadores, y nosotras un poco mayores a su respecto, ese grupo funcionaba horizontalmente. Y como yo veo ciertas tendencias un poco raras a mandar, a imponer, esto es así, yo quiero decir, pero así abiertamente, que se trabajaba en un ambiente de horizontalidad total. Tan horizontales éramos que la noche anterior a las rondas terminamos en un piso de abajo, algunos se sentaban en el piso, los estudiantes, casi los secuestramos para que no se fueran a distraer con la atención, un frío inolvidable. Gonzalo nos habilitó una sala, porque no es que tuviéramos un lugar donde reunirnos, nos reuníamos donde podíamos, y a veces nos reuníamos y nos echaban, ¿se acuerdan? Porque tenían una clase posterior, bueno, en fin. Pero son detalles que muestran la perseverancia y la determinación. Porque acá había una determinación primaria y después, cuando eso se fue consolidando con ese grupo un poquito más de cúpula y con esos primeros estudiantes que después pasaron a ser, obviamente, entrenadores. Porque eso es lo interesante de esto, es el intercambio generacional. Nadie se sentía muy sabiondo en el tema, había algunos que habían sido árbitros, gente que había estudiado muchas cosas, pero el conjunto era el punto. El punto no eran las individualidades. Con eso no íbamos a ningún lado. Porque los procesales podían hacer unas cosas, los de privado otras cosas, los que habían hecho arbitraje, pero con eso no íbamos a ningún lado. Lo importante era generar ese espacio, que fue lo que se generó. Y a partir de allí sí se intervinieron en varias competencias, siempre veníamos con algún premio, más allá que nunca ganamos del todo, pero bueno, eso puede ser vice y más vice, sí, muchas veces segundos, y muchas calificaciones personales que también nos llenaba el corazón de alegría, de ciertos estudiantes que habían resaltado en algunas cuestiones, realmente eran muy buenos, y yo creo que muy buenos eran todavía ya a esa altura, más bien el cuarteto, no de nos, pero puede ser de nos también, si es nosotros, el cuarteto que los entrenaba. Entonces ahí, ese paso a que éramos muy buenos en audiencias, ¿se acuerdan? Ese paso que estábamos, más o menos íbamos, pero en un momento son muy buenos en audiencias. Uruguay se destaca en las audiencias. Bueno, es un cuento que es medio largo, pero si queda tiempo lo hago después. Que es como yo me enteré que éramos muy buenos en audiencias, que yo no me enteré por ellos, porque
yo estaba en Uruguay. Las memorias, que uno dice, ay, las memorias, es un esfuerzo sobrehumano, porque hacemos escritos judiciales todos los días, pero no son iguales. Eso parece así, eso parecía, pero no son iguales. No es la misma la terminología, hubo que aprender todo un lenguaje distinto, hubo que internalizar ese lenguaje, porque no se podía uno equivocar y parecer que ni sabía el lenguaje propio de la materia. Todo eso requirió de un esfuerzo. La oratoria, que no es lo fuerte en Uruguay, la oratoria no es lo fuerte, pero ahí también los entrenábamos. La argumentación, que por supuesto, bueno, tengo claro que tengo el deber de argumentar la sentencia, por lo tanto yo lo tengo incorporado en mi ADN, la argumentación. No, yo no hago una sentencia sin argumentar, no existe. Sin argumentación la sentencia no es nada. Entonces, eso de argumentación que parecía nuevo, algunos teníamos más experiencia e hicimos hincapié. Hubo gente, bueno, muy destacada como Paul Arrigui, que también nos dio una mano, nos dio algunas, más allá de toda su sabiduría, que es inconmensurable, también nos ayudó con algunas actitudes, para no decir tips, no tengo el equivalente, pero nos enseñó también nos ayudó también a no ser solamente excelentes en lo académico, que era muy bueno, eran buenas las memorias, eran buenos los entrenamientos, sino también a ser buenos en el desempeño. No había solo teoría, había el desempeño. El desempeño era feroz, porque había que entrevistarse con gente que tenía equipos de todo tipo, tenían entrenadores que eran de oratoria, entrenadores. Nosotros éramos todos los mismos para supuestamente enseñarles de todo, pero como nadie se gastaba ningún acto de vanidad, actuamos todos, como dije, horizontalmente, finalmente llegamos a muchos espacios y eso nos dio el ímpetu para presentar la aprobación, la creación del centro, en base a lo multidisciplinario, ya lo hemos dicho, en base a la formación de los estudiantes, en base a la formación de los egresados, pero yo no estoy hablando que nosotros formemos, yo estoy hablando que todo ese grupo, los docentes, los estudiantes y los egresados, se formaban en esas interacciones. Yo lo firmo, porque eso no era que nosotros enseñáramos. De alguna vez, en algún momento, se había que poner algún límite, y bueno, ahí sí aparecía el docente, porque a veces se nos querían escapar, ¿se acuerda? Que algunas veces se nos quisieron escapar, no lo lograron. Bueno, y después ahí seguimos participando en actividades de asesoramiento del Parlamento, por ejemplo. Ahí me acuerdo de una actividad que tuvimos con Alejandro. Bueno, en fin, o sea, siempre estuvimos ahí como en la vuelta. Entonces voy a destacar trabajo en grupo, interdisciplinario. ¿En base a qué? Disciplina, compromiso, sentido de pertenencia al grupo, compañerismo, respeto, y podríamos ir por el contrario, no era una feria de vanidades, no competían entre ellos. Eso para mí es un recuerdo invalorable, porque podían llegar a querer competir, porque había algunos papeles un poco más relevantes, y no compitieron. Sanamente reconocían quién podía estar en mejores condiciones. Y sanamente nos preguntaban, ¿pero yo estaré en condiciones, profesora? ¿Usted está en condiciones? Lo decimos nosotros. Y allá iban impulsados por esa pertenencia al grupo, porque tanto los docentes como sus compañeros, como algunos egresados que nos ayudaban externamente, los posicionaban en ese lugar que era difícil, porque había que competir en aquellas competencias, valga la redundancia. Y bueno, pues ya mencioné los cambios de roles, porque cuando se recibían pasaron a ser entrenador, y entonces era como muy hermoso ver que habían, hasta ayer, un poco que los mandábamos muy poco, ¿verdad? No los mandábamos mucho, los liderábamos más bien. Y de repente, claro, se recibieron, tenían que abandonar las competencias, y el centro todavía no había un centro, ¿no? Así que se integraron el equipo de entrenamiento. Entonces esa cosa, es ese movimiento maravilloso de cómo el conocimiento se construye entre todos, cómo no hay nadie que quiera destacar, cómo se puede seguir, que es lo que sería ahora, ¿no? El pasado fue hasta ahora y ahora cómo seguimos. Y bueno, yo creo que lo primero es como sistematizar el estudio,
y la investigación, reunir los esfuerzos personales, reunir pero socializarlos, sistematizarlos y bueno, y prepararnos para todas esas actividades que no las voy a repetir, que señaló el señor decano, porque son muchas puertas abiertas ahora. Nosotros entramos por las competencias, veíamos que había mucho más para hacer. Bueno, ahora que tenemos un centro, el compromiso nuestro es lograr, intentar hacer honrar las personas que nos ayudaron desde todos lados, que nos siguen ayudando, a la facultad, por supuesto, y dar esos pasos. Son todos desafíos. Nadie dice que esto va a ser fácil, pero si lograron, los chiquilines de 20 años lograron hablar en aquellas competencias feroces y salir adelante, yo creo que la Facultad de Derecho va a cumplir con todos esos objetivos, muy bien trazados, me parece, por la facultad, y lo va a hacer como siempre, desde el corazón. Podemos aplicar la frase garra charrúa, que es lo que nos reconocían en las competencias internacionales, y sobre todo nuestro mandato, desde que entramos a la universidad, que es el compromiso universitario, para que esta universidad sea mejor y para que esta universidad pueda llegar por la investigación o por la extensión a la gente. Yo no digo que van a venir no sé quién a participar de esto, no, pero bueno, iremos trazando, como usted dijo, los caminos, pero bajo una misma bandera que es, esto empezó, este es el ADN del centro, pero con una visión mucho mayor y con posibilidades de expandirse y de que la facultad recoja lo que con tanto trabajo hemos hecho entre todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en esta noche inhóspita, con este clima loco que parece de agosto y no de noviembre. Voy a ser breve, para no abusar de la paciencia de ustedes. Y les voy a hablar de un tema muy puntual, que está vinculado con el centro, por supuesto, y con las competencias del centro, que es la importancia del arbitraje comercial internacional y la relevancia de que Uruguay cuente con una ley sobre el tema, es decir, sobre el arbitraje comercial internacional, basada en la ley modelo de UNCITRAL. Por supuesto que, como todos saben, el arbitraje comercial internacional no es un mecanismo nuevo. Yo no puedo evitar decir que ya en los tratados de Montevideo, en el Tratado de Derecho Procesal de 1889, estaba ahí. ¿Vieron? Porque dicen, están viejos los tratados, ya están. No, no están viejos, están tan brillantemente actualizados, salvo en algunos detalles, y se siguen aplicando y siguen sirviendo. Bueno, eso es un detalle. Pero hay un dato de la realidad, como dijo el decano, y es que se utiliza cada vez más el arbitraje, ¿verdad? Es más, se ha transformado en una herramienta fundamental, en especial en las cuestiones vinculadas al derecho comercial internacional. Se podría decir que el arbitraje es el medio natural de resolución de disputas en el comercio internacional, sobre todo en los grandes casos, esos de la danza de los millones de dólares y todo. La diaria, el chiquitaje, no, porque no da para eso. Bueno, pero para ser gráfica, ¿no? Pero y bueno, y evidentemente hay un incremento que es exponencial de los arbitrajes en el mundo y en la región en las últimas décadas. 2, 3 décadas me atrevería a decir, capaz que un poco más. Bueno, y acá, ¿por qué les puse esto? Muy rápidamente, todos ustedes son egresados o estudiantes avanzados y conocen perfectamente esto. Pero para que ustedes vean la importancia de la normativa vigente en Uruguay sobre la materia. Bueno, como les dije, arrancamos con el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1889 de Montevideo, con el de 40, que básicamente ratifica las soluciones del 89. Por orden cronológico están puestas las fuentes normativas. Luego tenemos 2 convenciones interamericanas, la de arbitraje de Panamá, 1975, la de eficacia de sentencias y laudos, del 79. Es el orden cronológico de ratificación por Uruguay, lo puse, ¿no?
bueno, la convención, que es la más importante del mundo, creo yo, que es la de Nueva York del 58. Después tenemos los acuerdos sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur del 98, que a mi gusto tienen alguna cosita ahí, pero bueno, pero están ahí, ¿no? Y puede ser. Bueno, pero, y después, sí, bueno, pero no vamos a hablar hoy de eso, pero, y después tenemos, y las puse destacadas, la ley de arbitraje, del 18. ¿Y por qué esto es importante? La ley modelo se basa, la ley uruguaya se basa en la ley modelo de UNCITRAL. Nosotros en realidad nos sumamos a la enorme lista de países, más de 100, un poco tardíamente, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, como dicen, ¿no? Bueno, cuando Uruguay aprobó esta ley, había más de 100 países en el mundo que ya tenían una ley de arbitraje comercial internacional basada en la ley modelo. Bueno, la ventaja fue que ya pudimos tomar en cuenta la enmienda del 2006, ¿no? Cuando se elaboró la ley nacional. La ley modelo es del 85, su enmienda es del 2006. Bueno, muy bien. Y el objetivo de la ley modelo de UNCITRAL es precisamente armonizar los sistemas nacionales sobre arbitraje comercial internacional. Igual hay variantes, ¿eh? La de Argentina, que se aprobó un día antes que nosotros, o un día después, ¿cómo fue? Un día después. También basada en la ley modelo, y tiene alguna cosita siempre, alguna variante. Bueno, se ha dicho por parte de la doctrina que la ley nuestra, la ley de arbitraje, la 19636, completa las convenciones internacionales sobre arbitraje de las que Uruguay es parte. Viene a ser como que reglamenta el procedimiento, lo que las convenciones no pueden decir al detalle, ¿no? O sea, da apoyo para el desarrollo del Uruguay como sede de arbitrajes internacionales. ¿Por qué? Es muy difícil que un país sea elegido como sede, por ejemplo, por la CCI o por otros centros, si no tiene una ley de arbitraje. Entonces, esto creo que fue un cambio, un aporte absolutamente fundamental. Uruguay podrá consolidarse como sede de arbitrajes entre partes extranjeras y además las empresas uruguayas podrán proponer al país como sede con mayores posibilidades de aceptación. Porque podíamos proponer, pero de ahí a que nos lo aceptaran, era otra historia. Esto no digo que facilite todo, porque vieron que por el primer mundo no saben ni que existimos, ¿no? Uruguay, Paraguay, creen que es lo mismo y toda esa cosa. Bueno, pero la ley creo que es un aporte muy importante. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo. Instituciones como la CCI aumentan a partir de la ley su consideración de Uruguay como sede de arbitraje. Para el establecimiento de la sede de un arbitraje, desde el punto de vista jurídico, porque después están los aspectos prácticos, los costos, las distancias y otras cosas más fácticas, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, en general se consideran 3 aspectos. Que el país sea parte de las convenciones internacionales, la existencia de una buena ley de arbitraje comercial internacional y una jurisprudencia respetuosa de esas normas. Entonces, que Uruguay sea sede de arbitrajes es una importante fuente laboral para abogados y otros profesionales del derecho y otros colaboradores de otras especialidades. Intérpretes, por ejemplo, por decir algo. Bueno, yo creo que el Centro Académico de Arbitraje de la Facultad de Derecho, que hoy estamos lanzando, va a contribuir sin duda a formar a los profesionales del derecho en esta área tan importante del conocimiento. Un área que si bien se ve en grado, pero se ve un poco... A ver, en todas las materias de grado hay que seguir estudiando para poder ejercer de una manera adecuada, ¿no? Porque uno tiene las bases en grado. La realidad, yo siempre le decía a los estudiantes, no se quejen de los casos prácticos que les pongo en los parciales, porque la realidad es mucho peor.
Y algunos me han venido a decir, ay, tenía razón, profesor, la realidad es peor. Bueno, en fin, yo qué sé. Claro, porque eso es típico, ¿no? Uno acá aprende, yo qué sé. En mi época era mucho peor, les aclaro. Pura naturaleza jurídica, evolución histórica, y de la realidad nada. ¿Es cierto o no es cierto? Pues yo soy la más vieja de todos acá, por eso les digo, porque en esa época era así. Bueno, además, creo que el centro va a contribuir a mejorar la oferta de servicios necesarios para que Uruguay sea mejor considerado como sede de arbitrajes. Muchachos, buenos laudos, buenos desarrollos de procedimientos arbitrales técnicos, como el decano habló de eso también. Porque miren que uno en la realidad, no sé si a mí me han tocado todos los defectuosos, pero yo he visto cada cosa. Sí, yo he visto cada cosa, tanto por parte de los abogados de parte, valga la redundancia, en procedimientos arbitrales, como por parte de los árbitros. Y algunos muy renombrados, profesores. Algunos buenos también. Algunos buenos también, como él. Sí. Él fue abogado de parte, no era así. Algunos, pero cada cosa. Que yo le he hablado con Paul, y Paul me dice, pero eso está en la tapa del libro. Por ejemplo, que los árbitros tienen que ser imparciales. Está en la tapa del libro, ¿no? De cualquier libro. Bueno, pues a mí me han tocado algunos que se creen que son abogados de parte y no árbitros. Bueno, en fin, pero no vamos a entrar en esos detalles. Igual no digo nombres, no pasa nada, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Vieron que fui breve? Buenas noches para todos. Yo soy Alejandro Santi y en primer lugar quería agradecer a la facultad, al decano, a las profesoras Cled y Fresnedo, a mis compañeros de generación, Santiago Labat, a mi amiga Laura Capalvo y a Santiago. Es un gusto para mí estar compartiendo y sé que no puedo demorar mucho, pero no puedo dejar de recordar a mi querido profesor del que fui asistente, el profesor Gonzalo Uriarte, aquella vez cuando en realidad miró a Santiago para pedirle que se sumara y Santiago me dijo, vení. Porque creo que yo había tenido medio arbitraje y por eso sabía algo de esto. Y celebro mucho la formación de este centro, su constitución formal, digamos, que creo que va a servir mucho. Bueno, uno de los frutos del centro en formación, si se permitiera decir, no fueron solo las competencias de arbitraje, sino también la sanción de la ley 20.257, sobre las que les quiero hablar. Por un anteproyecto que me había tocado redactar, que la profesora Cled me había revisado, que también el profesor Santiago Pereira había revisado, que Paul Arrigui por el centro había revisado, iba superando vallas, que informó al Instituto de Derecho Procesal, con Santiago, con la participación del profesor Valentín y de la doctora Selva Cled, y también, yo era como el monje oculto, yo estaba en todas las instituciones, y participé, y Laura, sí, participé en nombre del Colegio de Abogados del Uruguay, en aquel momento por designación del doctor Diego Pescadere y después por un apoyo así ciego de la profesora Laura Capalvo, mi amiga. Bueno, es verdad que la Ley de Arbitraje Comercial Internacional había colocado al país en un lugar de privilegio, pero como toda adopción de ley modelo, si bien había concretado algunas cosas, permanecían algunas por afinar. Y además, sobre todo los internacionalistas, tenían una batalla con los comercialistas acerca del sistema dual, lo que mal llamado el monismo o dualismo del arbitraje, y con esto hicimos como una trampa, ¿no? Un ardid, porque es dual, pero no es tan dual, porque es dual porque está en dos lugares, pero dice más o menos lo mismo. Esta ley, que a veces es mal llamada, que reforma el Código General del Proceso, y que a veces es mal llamada como ley de arbitraje doméstico, ley de arbitraje nacional, pero que en realidad yo prefiero llamarlo, y tomo prestado un término que no sé si está bien aplicado, como la Lex Fori del arbitraje comercial internacional y bueno, ahí es medio redundante, y la ley del arbitraje nacional. Porque presenta las menudencias de los procedimentales que no estaban previstas en la otra legislación. Y todo tratando de, además, tener en cuenta cuáles son
las doctrinas internacionalmente más aceptadas, de modo tal que sirva a esa finalidad, ¿no? Que es que el Uruguay sea un país elegible como sede del arbitraje. Y también para que entonces los abogados uruguayos que estemos formados sepamos de arbitraje en un estándar internacional. Y se nos abra, porque nuestra profesión tiene un problema, es territorial, y se nos abra el mundo como lugar para trabajar. Para un país chico, de dimensiones económicas muy pequeñas, esto es muy importante para los abogados. Y creo que también la formación de estudiantes en ese sentido es muy importante. Esta ley contribuyó a delimitar con mayor claridad el ámbito de aplicación, o qué es el arbitraje comercial internacional, qué es el arbitraje doméstico, en línea con la Convención de Normas Generales de la CIDIP, con la Convención de Viena de los Tratados, pero diciéndolo en blanco y negro, algo que todos sabíamos, no sé si recuerdan, pero todos decíamos que dudábamos de a qué arbitraje se aplicaba el CGP en realidad. El CGP no lo decía, no estaba claro. Si era simplemente una norma nacional o también era la norma internacional privado de fuente nacional para los arbitrajes internacionales con el sede en el país. No estaba claro. A su vez, plantea la autonomía del arbitraje de inversiones. Este arbitraje el decano mencionaba entre estados o inversores extranjeros contra el Estado uruguayo, no porque no seamos patriotas, sino porque en eso también se juega la posibilidad de que el Estado atraiga inversores extranjeros. Somos un país, por ahora, de recepción de inversiones extranjeras, y estos inversores tienen que saber que hay un país serio, donde si hay arbitraje hay abogados formados, y además en un país donde había un ambiente para que esto se lograra, porque es un país con un poder judicial serio, con escasos o prácticamente mínimos niveles de corrupción, un respeto de la jurisprudencia altísimo hacia el arbitraje, niveles de anulación de laudos arbitrales prácticamente inexistentes, y entonces, que no solamente para conflictos que vinculan a Uruguay, un conflicto entre una empresa danesa y una empresa argentina. El danés no se anima a ir mucho a Argentina porque no sabe bien cómo funciona ese país. Y al argentino no le gusta mucho ir a Dinamarca porque es un extranjero con E mayúscula. Entonces, para el danés, bueno, Uruguay es más o menos serio, para el argentino Uruguay es más o menos como yo, serio. Como primer aporte, ya la ley de arbitraje internacional lo había logrado, pero para el arbitraje nacional, esto sí, se eliminó la dualidad entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral, hablándose de acuerdo de arbitraje, como era en todo el mundo, menos en el Uruguay, prácticamente. Y hubo que inventar una norma de aplicación inmediata, que fue muy importante, que declaró, digo de aplicación inmediata porque tiene cierto tufo de retroactividad, pero mejor no decirlo, declaró que los acuerdos preliminares de arbitraje, las cláusulas compromisorias firmadas en el pasado, ahora son acuerdos de arbitraje, convenciones definitivas. Porque en realidad ese era el consentimiento que estaba siendo prestado, solo que las partes lo hacían, las cláusulas compromisorias se hacían de esa manera porque era el régimen legal. Y las dificultades eran, bueno, pero ¿cómo se va a fijar el objeto del arbitraje? Como siempre, como en el juicio ordinario oficial del Uruguay, con la constatación del contenido de la demanda, la pretensión, la defensa, y si la materia ofrecida para arbitrar no estaba dentro de la cláusula arbitral, bueno, habrá falta de jurisdicción. Se derogó a su vez la solemnidad, la doble solemnidad que tenía la cláusula compromisoria y la solemnidad que tenía el compromiso arbitral. El CGP decía que la cláusula compromisoria debía ser otorgada por escrito bajo pena de nulidad, y el compromiso arbitral tenía que ser en escritura pública o en acta judicial. Se mantuvo sí que tenga que ser escrito, para tener lo que se llama el requisito de escrutabilidad, de poder ver que realmente había un acuerdo de arbitraje. Pero el consentimiento, avanzando un poco más respecto de lo que preveía la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, se puede probar por cualquier medio probatorio, por acreditar por cualquier medio probatorio, sea un documento o no. ¿Por qué? De manera tal de permitir ambientar la aplicación de las teorías sobre no signatarios, es decir, aquellos que genuinamente sí consintieron el pacto de arbitraje,
pero que con fraude luego no quieren participar del arbitraje, porque utilizaron una subsidiaria, porque utilizaron una empresa del mismo grupo, porque quieren beneficiarse del contrato, pero no del modo de resolver las controversias. Y además, habilitando el arbitraje estatutario. Ya la ley de sociedades anónimas abreviadas, ¿abreviadas es? Simplificadas, abreviadas el proceso penal. Bueno, eso el que llamamos proceso penal. Eso es otro tema. Es el contrato penal. Pero el arbitraje societario, ¿verdad? Tal vez el ámbito más natural de esta materia estaba en problemas, porque los socios no firmaban el estatuto, salvo los fundadores, y entonces, ¿cómo podían luego participar de un arbitraje previsto en el estatuto? Pues ahora se puede. Luego acomodamos, la ley de arbitraje comercial internacional ya lo había hecho, pero por lo menos para el nacional, que el silencio hacía aplicar arbitraje de derecho, no arbitraje de equidad. La equidad era resolver el arbitraje aplicando, sí, la norma de derecho, pero ajustadas a la justicia del caso concreto. Y esto, para quien se va a someter a un proceso, puede ser un problema porque quita previsibilidad de las decisiones. No es que no se pueda pactar el arbitraje por equidad, pero si uno quiere, si no, se aplica el derecho. Y luego un problema que había estado muy presente en nuestra jurisprudencia acerca de si cuando estaban en juego, en el fondo del asunto, la aplicación de normas de orden público, si podía hacerse arbitraje o no, por la imperatividad e inderogabilidad de estas normas. Y en una doctrina más moderna sobre el punto, sí se puede hacer arbitraje. Lo único que los árbitros tienen que respetar la imperatividad e inderogabilidad de esas normas. Lo que no se puede es pactar arbitraje por equidad. Se refuerza la separabilidad, sobre lo que no vamos a ahondar, y se refuerza mucho el principio de competencia de la competencia, ¿no? En una versión, valga la redundancia, mucho más intensa que la ley de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, ¿no? Los jueces tienen prohibición absoluta de intrometerse en el procedimiento arbitral. En el pasado ya han habido algunas prohibiciones de innovar, algunas medidas cautelares, suspendiendo arbitrajes. Eso no se puede, así como un juez no le puede suspender el proceso a otro juez, tampoco a un árbitro. Se ambientó la posibilidad de participar en la conciliación previa sin que esto signifique renuncia a la jurisdicción arbitral, un poco en respeto de nuestra Constitución, ¿no? Que cree que la conciliación es algo que tiene que estar presente en todo juicio civil. Y bueno, y se estableció que el juez tiene que remitir a las partes arbitraje, planteada la excepción de falta de jurisdicción, a menos que sea algo que rompa los ojos, que sea clara y manifiesta la nulidad o ineficacia o de ejecución imposible, todos conceptos que en otra oportunidad podríamos ahondar. Pero se respeta, y por eso es fuerte, la separación total entre la jurisdicción del juez y del Poder Judicial, mejor, del Estado, y la del árbitro. Porque el árbitro, el juez le remite el caso, porque no ve que haya una imposibilidad absoluta de alcance de la cláusula arbitral, pero si el árbitro considera que no, que hay falta de jurisdicción, puede declarar su falta de jurisdicción. Y se produce la contienda negativa de jurisdicción. Bueno, esto no tenía solución. No tiene solución en los tratados, no tiene solución en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y no hay mucha solución en el mundo sobre esto. Les noticio que la NUCMI está analizando, la UNCITRAL está analizando la posibilidad de incorporar esto en una nueva versión de la ley modelo, y eso salió de acá. Se resuelve una contienda negativa ante un tribunal de apelaciones. También, como son dos mundos que no se chocan, ninguno prevalece sobre el otro, puede darse algo parecido a la litispendencia, no se suele llamar así, que es la concomitancia de proceso arbitral y de proceso judicial. A veces es una declaración, una acción declarativa negativa de la que promovió el otro en el otro foro. Y los dos van a existir. Algunos en Europa han tenido algún drama con tengo laudo arbitral en un sentido, sentencia en el otro, ¿qué hago? ¿Cuál ejecuto? Las dos. Se compensan, no sé. Aquí se estableció un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la última de las resoluciones, siempre que se haya hecho valer la falta de jurisdicción, y la Corte no es que innova sobre cuál es la decisión que es correcta, sino que mira, si había pacto de arbitraje, gana el laudo.
si es evidente que había un pacto de arbitraje nulo, inejecutable, manifiestamente ineficaz o que no cubría la materia que fue arbitrada, gana la sentencia. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero competence fuerte, pero gana el Poder Judicial. Bueno, sin esto hay que ir a rezar a la iglesia, digamos, no sabemos cuál es la decisión judicial que prevalece. Y la otra cuestión importante, y aquí sí la facultad tuvo mucha influencia, porque esto fue de los capítulos más ajustados, con la intervención del profesor Labat, de la profesora Clet, del profesor Valentín, sobre la competencia cautelar. Había mucha resistencia sobre la competencia cautelar de los árbitros. Sin embargo, el no tan buen acuerdo del Mercosur sobre arbitraje lo había previsto, y yo no sé, el legislador uruguayo seguramente había votado eso, no sabía lo que había votado, porque toda la doctrina y todos hablaban de que estaban mal las medidas cautelares arbitrales, pero levantaron la mano. Y la Ley de Arbitraje Comercial Internacional también había adoptado el modelo NUCMI respecto de medidas cautelares. Pero habían objeciones, y objeciones serias, relevantes para las medidas cautelares, que no estaban atendidas. Una de las objeciones era que la jurisdicción cautelar se aproxima a la competencia de ejecución, porque hay una modificación de la realidad. Esa objeción es más aparente que real, porque en una medida provisional o anticipatoria no hay modificación de la realidad, simplemente una decisión que se toma antes. Y en una medida cautelar, el árbitro solamente dice que hay humo de buen derecho, aprueba la contracautela y dispone el embargo, pero la realidad se modifica cuando se inscribe el oficio o cuando se aprende el bien, que lo sigue haciendo un juez o lo seguía haciendo un juez. Así que esa objeción no era tan relevante, pero la segunda sí. La segunda objeción era que habían personas no signatarias o no alcanzadas por el acuerdo de arbitraje que se ven afectados por una decisión arbitral, que no han renunciado a la jurisdicción oficial y que ven que un árbitro traga un embargo. ¿Cómo puede ser? Y entonces la solución es los árbitros no pueden. Bueno, el Uruguay ya había dicho que los árbitros pueden. Lo había dicho en el acuerdo del Mercosur y en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Y habían discusiones si el CGP lo habilitaba o no. Bueno, ahora sí, lo habilita. Pero lo que se crea es una posibilidad de impugnación por el tercero afectado ante un tribunal de apelaciones. Impugnación que prevalece sobre la decisión del árbitro cuando lo plantea un tercero, que no renunció a la jurisdicción oficial. Imaginen una tercería de dominio, por ejemplo, se podría plantear. Sin embargo, ahí sí se estableció la posibilidad de los árbitros de cesar, modificar o sustituir medidas cautelares que hayan sido dispuestas por un tribunal de apelaciones. No afectando al tercero en violación de la cosa juzgada de la decisión del tribunal, sino interpartes. Y se habilitó la posibilidad de que los árbitros ordenen inscribir los oficios en los registros públicos con una certificación notarial. Le habíamos sacado a los escribanos el compromiso arbitral, algo había que darles. Una certificación notarial, si no yo no podía entrar a mi casa, mi señor escribano. Por último, sí. Entonces podríamos concluir, ¿no?, que esta ley, la 20.257, contribuyó a actualizar la regulación del proceso arbitral bajo estándares UNCITRAL, lo que ya venía logrando la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y todos los tratados de la Convención de Nueva York que ha adherido al país. Completa esa regulación con detalles del Lex Fori para el arbitraje comercial internacional y plenamente para el arbitraje nacional. Plantea soluciones innovadoras como la contienda de competencia negativa o la revisión para los casos de concomitancia, temas que hoy NUCMI, UNCITRAL, está analizando incorporar en una nueva versión de la ley modelo. Aclara el régimen de las medidas cautelares tratando de levantar su principal objeción, dando derecho de control a los afectados ante el Poder Judicial. Agiliza el arbitraje eliminando la dualidad cláusula-compromiso. Habilita la conciliación judicial sin que esto implica una renuncia. Y habilita la tesis de los no signatarios para ser alcanzados por el acuerdo y la cosa juzgada arbitral mediante lo que se llama el requisito de prueba de la escrituralidad, pero la adhesión por cualquier medio. Creo que vamos en camino de que el Uruguay tenga una muy buena regulación de arbitraje y este centro seguramente va a contribuir a una muy buena formación de profesionales,
formados en esta, valga la redundancia, en esta institución, para que estos instrumentos se vuelvan operativos y para que los abogados tengamos más trabajo en esta materia, que creo que era el objetivo también del colegio en su momento. Si no, tú me dirás, Laura. Bueno, muchas gracias. Un punto, voy a aprovechar que ya bajamos de la mesa, pero muchas gracias por las exposiciones. Un punto que me quedó por mencionar es que la idea es que el centro funcione en la escuela de posgrados, en las instalaciones de la escuela. La escuela, bueno, no es que le sobre espacio, porque no es así, pero en algunos horarios creo que los salones y las oficinas están disponibles y creo que es un buen lugar adecuado para poder funcionar. Están todas las instalaciones a disposición, pero en particular, aprovechando además que Cecilia era directora de la escuela, puede facilitar ese funcionamiento. Luego, esperemos el año que viene tener en funcionamiento un cuarto salón que va a ser construido arriba de la escuela para unas 60 personas y queremos que tengan instalaciones adecuadas para las prácticas, pero también para las posiblemente realizaciones de audiencias reales. Además, se me ha comunicado que el centro ya tiene una coordinadora designada, que es la profesora Selva Clet. Así que, felicitaciones. Y bueno, va a tener más trabajo. Si usted me permite la mesa. Ay, voy a romper el vidrio otra vez. Yo quisiera, ya que estamos a esta altura de los acontecimientos, proponer una secretaría o una secretaria o secretario para la mesa, ¿no? Y en tal sentido me parece que Laura Capalvo es la persona adecuada. Un poco decano, imitando lo del área de Derecho Público, que cuando el coordinador es de una cátedra, el secretario es de otra cátedra, de una manera de tener cubierto. Todas las cuestiones de la facultad se interconectan. Entonces, un poco en base a esa idea, y Laura tiene todos nuestros votos para que sea la secretaria. No sé si usted se despide. Yo me despido porque tiene que entrar otra gente acá. No, ya está. No tengo más nada que decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.